Hoy nos toca hablar de los lácteos, un grupo de alimentos que es como que siempre está ahí en el debate, ¿no? Hay, por un lado, gente súper fanática de los lácteos que defiende esto que promueve la industria de 5 lácteos al día y que cuantos más lácteos mejor por el calcio y tal. Y luego hay gente totalmente contraria a los lácteos que dicen que si hormonan a los animales, si somos el único animal que consume leche de adulto fuera de la infancia, en fin, y como siempre, pues la realidad se encuentra en un punto intermedio. Así que vamos a ver si los lácteos son beneficiosos o perjudiciales y qué papel tienen en la dieta. Y para empezar, vamos a aclarar un par de cosas que nos alejan del posicionamiento extremo tanto de un bando como de otro, ¿no? Como los que son súper pro lácteos, que parece que la leche es imprescindible, y los que están en contra por, también sus motivos. Lo primero es que este tipo de campañas y anuncios que vemos de 5 lácteos al día y demás no tiene ninguna evidencia científica que lo respalde, por el mero hecho de que los lácteos o la leche no son un alimento imprescindible, por el simple hecho de que en general no hay ningún alimento imprescindible. Es decir, tú puedes tener una dieta compuesta por diferentes alimentos, hecha de muchas maneras, y ser perfectamente sana. Así que hay que aclararlo primero eso, que la leche o los lácteos en general no son un alimento imprescindible, ¿vale? Pero bueno, es una táctica de la industria, pues como esto de las 5 comidas al día o los cereales en el desayuno. Al final son estrategias para que consumamos ciertos productos. Pero también hay que decir que estos argumentos contra los lácteos de que la leche tiene hormonas que nos afectan a la salud, o que somos el único animal que consume leche de adultos fuera de la infancia, tampoco tiene ningún sentido. De hecho, ese argumento, que es el principal contra los lácteos, de somos el único animal que consume leche de adulto, es como, ¿y qué? Somos el único animal que hace muchas cosas que el resto de especies no hacen. Vamos, yo por lo menos no he visto a un león con un iPhone, o no he visto a una cebra yendo a un estadio de fútbol a ver cómo otras cebras golpean un balón. No sé, es que ese argumento no tiene mucha validez. Y si el resto de especies no consumen leche de adultos, es porque no tienen acceso a ella, simplemente. Fuera de la infancia, evidentemente, en sus primeros momentos de vida sí que tienen acceso a leche, pero luego ya no. Los humanos hemos desarrollado diversos sistemas para poder consumir leche durante toda la vida. Entonces quiero aclarar eso, lo primero, que la leche y los lácteos no son imprescindibles, pero sí es cierto que, evidentemente, si no eres intolerante a la lactosa y puedes digerirlos bien, es un alimento muy interesante. Aclarado esto, lo primero es entender cuál es el origen del consumo de leche en los humanos, ¿no? Este caso tan peculiar, que somos la única especie que consume leche de adultos. Es decir, cuál fue el primer humano adulto que vio un animal, una vaca, una cabra, una oveja, los animales que dan leche y leche de esos animales que consumimos hoy en día. ¿Cuál fue el primer adulto que dijo, hostia, voy a beberme la leche de ese animal? Bueno, pues el origen parece estar hace unos 10.000 años, que comenzó el primer consumo de leche, sobre todo en el norte de Europa, ¿vale? En las zonas más frías del norte de Europa. ¿Qué pasaba en esta zona? Bueno, pues que en las épocas de frío, evidentemente, y en aquellos tiempos que era muy difícil almacenar el alimento y conservarlo, pues cuando había escasez de alimentos, mucha gente moría de hambre, literalmente. Entonces, hubo humanos que empezaron a consumir leche de otros animales, y aquellos que digerían bien la leche y podían tomarla sin problemas, pues tuvieron descendencia y pasaron esos genes que permitían digerir los lácteos a su descendencia, ¿vale? Principalmente digerimos la leche gracias a la enzima lactasa. ¿Y qué pasaba? Pues que los seres humanos que consumieron leche de animales en estas épocas de escasez y no podían digerirla bien, pues no pasaron a su descendencia esos genes y murieron. Entonces esto hizo que los genes que nos permitían digerir la leche y los lácteos se expandieran rápidamente, ¿vale? Y esto explica también por qué hay muchas zonas del planeta donde hay personas intolerantes a la lactosa, pero la población de origen europeo, sobre todo del norte de Europa, en general tolera bastante bien la leche y los lácteos, porque este origen evolutivo que comento, que al final supuso una ventaja evolutiva, es decir, como acabo de explicar, los humanos que podían digerir la leche
sobrevivieron y los que no, pues no pudieron sobrevivir y pasar sus genes a su descendencia. Y bueno, me apetecía explicar primero el origen del consumo de lácteos para que entendamos que es un poco absurdo pensar que son malos para la salud, ya que tienen un origen evolutivo y la naturaleza, si pone algo ahí en su sitio, alguna razón tendrá, ¿vale? Y ahora veremos algunos estudios científicos sobre los efectos de los lácteos en la salud y de la leche. Me refiero a la leche un poco en particular porque es lo que más dudas genera, ¿no? Como que es lo que más yuyu da. En general los yogures y eso, pues como no se le tiene tanto miedo, pero la leche siempre ha estado ahí un poco en el debate. Pero lo primero antes de ver los estudios es pensar con un poco de sentido común. A ver, ¿cómo va a ser la leche mala para la salud si cuando nacemos es nuestro único alimento durante mucho tiempo y que contribuye de forma crucial al desarrollo de nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestro cerebro, etcétera? Pensemos que la leche tiene tres cosas muy importantes para nuestro desarrollo. Primero, una proteína de alto valor biológico, que también contiene caseína. Las grasas, que aportan una gran cantidad de energía y que no son perjudiciales, ¿vale? Efectivamente, las grasas de la leche no son perjudiciales, hay que quitarse esa idea de la cabeza. Si quieres tomar leche desnatada, pues yo que sé, a lo mejor en algunos contextos puede tener sentido. En algún caso de adelgazamiento, de alguien que tenga una obesidad muy severa, se puede meter leche desnatada, pero en general no veo por qué no hay que consumir leche entera. Y la leche también tiene la lactosa, que nos aporta hidratos de carbono, que en esa etapa de desarrollo, como comentamos, y en general lo hace un alimento muy completo, ¿no? Tiene tanto hidrato como proteína como grasas de calidad. Entonces, a no ser que te siente mal la leche, evidentemente, si eres intolerante a la lactosa, pues lo siento, no te va a sentar bien, pero bueno, hay otras opciones hoy en día, como leche sin lactosa y demás. Pero si digieres bien la leche y los lácteos, son un alimento muy interesante. Bueno, y ya para acabar el vídeo, si estoy aquí en modo reportero, es que he descubierto que el micro se puede sacar después de haberlo comprado hace 5 años y me apetecía grabar la última parte del vídeo así, es lo que hay. Vamos a hablar de los suplementos de calcio y, bueno, si son recomendables, si no consumo leche o lo que sea. Los suplementos de calcio, yo creía que se habían dejado de recomendar o de prescribir, pero bueno, hace poco a mi madre se lo recomendaron los médicos y yo creía esto porque los suplementos de calcio han hecho mucho más daño que beneficio. Ahora explicaré por qué. Pero bueno, parece ser que hoy en día pues se siguen recomendando, sobre todo para mujeres de cierta edad, con osteoporosis y todos estos problemas, ¿no? Vale, ¿cuál es el problema de los suplementos de calcio? Porque la lógica nos dice que si yo tengo un problema de huesos y el calcio va bien para los huesos, consumo un suplemento de calcio y ya está, ¿no? Ya mis huesos van a mejorar. Pues no, el cuerpo humano es un poco más complejo. Y tenemos que entender que los nutrientes actúan en sinergia, es decir, para que un nutriente se absorba, que es lo que nos interesa, no simplemente ingerirlo y que se quede por ahí libre por el cuerpo, sino que se absorba, no necesita solo nutrientes, sino que hacen falta otros que actúan en sinergia, es decir, que hacen que ese nutriente se absorba. Por ejemplo, en el caso del calcio, pues serían la vitamina D o la vitamina K, ¿no? Entre otros. ¿Qué ocurre? Que durante muchos años se ha prescrito suplementos de calcio, como digo, sobre todo para mujeres mayores de cierta edad con problemas de huesos, osteoporosis y demás, y han tenido muchos más problemas que beneficios. ¿Por qué? Porque ese calcio lo ingerían y al no tener suficiente cantidad de los otros nutrientes que actúan en sinergia necesarios para que se absorba, pues ese calcio se quedaba libre en su cuerpo y producía muchos problemas. Por ejemplo, aumentaba el riesgo de fracturas de cadera, producía calcificaciones de ese calcio que no se absorbía y se acumulaba, piedras en el riñón, en fin, muchísimos problemas de salud que han ido causando estos suplementos de calcio. Entonces, si no consumes leche, pues consume otros nutrientes ricos en calcio, pero yo en principio no te recomendaría consumir un suplemento de calcio, al menos por sí solo, ¿vale? Si consumes un suplemento de calcio, asegúrate de que tiene suficiente cantidad de los nutrientes que actúan en sinergia para que se absorbe bien, que ese calcio se fije en los huesos y no se quede libre en tu cuerpo, causando diversos daños. Bueno, y por nombrar algunos estudios científicos sobre los efectos de los lácteos sobre la salud, tampoco me quiero enrollar mucho aquí citando estudios, pero sí que es cierto que es interesante tener datos objetivos para tener una opinión. Y tenemos muchos estudios como este en casi 1 millón de personas que se hizo el estudio, casi nada, que no encontró mayor consumo de lácteos a un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa o aumento en general de enfermedades. Y tenemos otros estudios que muestran que incluso
los lácteos tienen un efecto protector en la salud a nivel especialmente cardiovascular, ¿vale? Así que es un mito, es absurdo pensar, por mucho que lo diga un médico o un nutricionista, un amigo, o lo hayamos escuchado en la tele, es absurdo pensar que los lácteos son malos para la salud. Al menos no tenemos datos de que eso sea cierto a día de hoy, siempre y cuando, evidentemente, te sienten bien y no seas intolerante a la lactosa y este tipo de cosas, ¿vale? Pero si te sientan bien, son un alimento muy interesante y si no te sientan bien o no quieres consumirlo, pues como hemos dicho antes, tampoco son un alimento imprescindible. ¿Y qué beneficios tienen los lácteos en la salud? Bueno, pues por comentar algunos por encima, hay estudios que demuestran que los lácteos son beneficiosos para personas con diabetes tipo 2, que pueden ayudar a reducir la presión arterial, pueden ayudar en fases de recomposición corporal, es decir, de perder grasa o ganar músculo, porque al final, como comentábamos al principio, los lácteos tienen una proteína muy completa, de alto valor biológico, entonces es interesante. Luego también ha habido mucha polémica con el tema de la grasa de los lácteos, que si es mala para la salud, para el corazón, y esto no se ha demostrado. De hecho, hay estudios que demuestran lo contrario, es decir, que la grasa de la leche tiene un efecto cardioprotector, así que puede ser buena idea consumir los lácteos enteros, ¿vale? Pero bueno, de nuevo la industria alimentaria, pues con todos los productos desnatados y tal, ha hecho mucho marketing y bueno, pues muchas campañas de meter miedo con la grasa de la leche y tal, pero hasta ahora no se ha demostrado que la grasa de los lácteos sea mala. Así que como digo, puedes consumir lácteos con grasa y enteros sin problema. Si quieres consumir los desnatados, pues allá tú. A lo mejor es parte de una estrategia nutricional o puede ser algo puntual. O te gustan desnatados y ya está, pues tampoco pasa nada, ¿vale? También tienen beneficios para la salud, lo único que no vas a consumir la grasa de esos lácteos y ya está. De todas formas, se nos ha insistido mucho también desde la industria alimentaria, por la otra parte, que es fundamental consumir lácteos para obtener el calcio, pero realmente el calcio está en muchos alimentos, por ejemplo, los pescados azules, las legumbres, frutos secos como las almendras. Entonces, como vengo diciendo todo el rato hasta ahora, ya la última vez que lo digo, los lácteos son muy interesantes, como venimos diciendo, no son malos para la salud siempre que te sienten bien, pero tampoco son imprescindibles y puedes obtener el calcio por otras vías.